Solía tener un nombre, uno suave, demasiado suave para el tipo de hombre en el que me convertí después de que la guerra me lo quitara todo. Últimamente, solo me llaman comandante. No por respeto, sino por miedo. Llevo sobre mi espalda el peso de 3.000 millones de muertos y el silencio de un planeta en ruinas en mi pecho. El brazo de Orión fue una vez un faro de civilización. Centros de comercio, tratados de paz, estaciones relucientes llenas de especies que fingían ser mejores de lo que eran. Luego llegó la guerra y las máscaras cayeron. La Tierra siempre había sido tratada como una especie de segunda, un recurso que explotar, un cuerpo que esclavizar, un planeta que minar hasta que los océanos se secaran. Pensábamos que éramos iguales en la Alianza Galáctica. Ese fue nuestro primer error. Se volvieron contra nosotros de la noche a la mañana. Los Trinari bombardearon primero las orbitales de la Tierra, eliminando cada red de satélites principal en menos de 6 minutos. Los Barn rompieron el anillo de defensa de Marte como si fuera de papel, arrasando el sistema como lobos en un rebaño. Y el dominio Tet, ellos solo sonrieron y ofrecieron protección mientras esterilizaban ciudades desde la órbita, diciendo que era por el bien mayor. En un mes, la Tierra guardó silencio. Sin señales, sin supervivientes. O eso es lo que la galaxia creía. Pero bajo la superficie, en los rincones más oscuros de Luna y en las entrañas calcinadas del hielo de Europa, una flota había estado durmiendo. No autorizada por ningún gobierno, no registrada en ningún archivo. Construida en las sombras, financiada por la paranoia y tripulada por fantasmas. Gente como yo. Soldados que habían visto demasiado. Ingenieros que dejaron de creer en la diplomacia. Supervivientes que anhelaban la venganza más que la vida. Yo estaba en Titán cuando llegó la transmisión. Aún recuerdo el zumbido estático antes de que la voz irrumpiera. Aquí flota cero. La Tierra ha caído. A la espera del protocolo Éxodo. 12 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para despertar a los muertos. Habíamos estado dispersos, escondidos, trabajando como ratas en la oscuridad helada. Pero una vez que esa señal llegó, el frío dejó de importar. El hambre, el agotamiento, nada de eso significaba algo. Ya no éramos civiles. No éramos supervivientes. Éramos el último filo de la espada de la Tierra, y era hora de derramar sangre. Mi nave, el Colmillo Negro, no había volado en años. El hielo cubría el casco. La mitad de la IA estaba frita. Los sistemas de armas estaban parcheados con tecnología Trinari recuperada y algún código marciano clandestino que apenas entendíamos. Pero voló. Que Dios nos ayude. Voló. Despegamos en silencio. Sin comunicaciones, sin balizas, sin transmisiones. Nos movimos como espectros a través de los campos de escombros, usando los restos de nuestras ciudades caídas como cobertura. Cada nave de la Flota Cero llevaba nombres grabados en sus cascos. No nombres de la tripulación. Víctimas. Yakarta, Atlanta, Logos, Kioto, Nueva York. Ciudades que ya no existían, recordadas solo en sangre y acero. Nuestro primer objetivo fue una estación de combustible controlada por los Barn en órbita de Deneb 6. Un puesto intermedio. Sin presencia militar, solo engreídos y panzudos holgazanes reabasteciéndose con gas robado. Los atacamos al amanecer, hora local. No porque importara, sino porque el amanecer solía significar algo en la Tierra. No disparamos un tiro de advertencia, no enviamos una demanda. Nos desocultamos en plena atmósfera, encendimos sus núcleos de fusión desde dentro y transmitimos un único mensaje por cada canal en el brazo de Orión. La humanidad recuerda. La respuesta galáctica fue lenta, confusa. Los Barn pensaron que fue un acto aislado de terrorismo. Los Trinari se rieron, dijeron que éramos reliquias, fantasmas con tecnología vieja y sin ninguna oportunidad. El dominio Tet guardó silencio. Siempre supieron que éramos a quienes debían temer. No nos importaba lo que pensaran. Por cada estación quemada, tomábamos 2. Por cada carguero asaltado, liberábamos a los humanos que mantenían en estasis como ganado. Por cada vez que decían primitivos o frágiles, respondíamos con ráfagas de plasma a sus puentes de mando.
El brazo de Orión había olvidado de que estaba hecha la Tierra. Nunca fuimos los más avanzados, nunca los más poderosos. Pero teníamos algo que ellos nunca entendieron. Rabia. Esa lenta quemadura generacional. Del tipo que hierve bajo banderas y discursos, esperando el día en que estalla. Y ahora estaba hirviendo. La flota cero estaba creciendo. Naves desertando. Simpatizantes humanos saliendo de sus escondites. Incluso algunas especies alienígenas. Asqueados por lo que la alianza se había convertido, comenzaron a pasarnos información, armas, códigos de acceso. No los convertía en amigos, solo en herramientas. Herramientas que usaríamos y luego desecharíamos. Esto no era sobre justicia. No era sobre diplomacia. Era sobre venganza. Y juro por los huesos de cada ciudad en ruinas que no me detendría hasta que el brazo de Orión gritara. Dicen que solo recuerdas la primera muerte. No es verdad. Las recuerdo todas. El grito del comandante Barn mientras los cañones de riel del Colmillo Negro destrozaban su estación como si fuera de tela mojada. La mirada en sus ojos de triple párpado cuando me paré sobre él, con la bota presionando su cráneo, su preciosa sangre filtrándose en el metal frío. Intentó hablar, su boca temblaba como si aún creyera que su rango importaría. No importó. Apreté el gatillo. Vi sus sesos salpicar la consola que había usado para emitir las órdenes que aniquilaron la mitad de la cuenca del Pacífico de la Tierra. Ese fue el comienzo. Lo que siguió no fue guerra. Fue reclamación. Fue ejecución. No atacamos como un ejército. Nos movimos como un virus. Coordinados, invisibles y precisos. Tácticas de ataque y huida que convirtieron las rutas comerciales galácticas en cementerios. Usamos su propia arrogancia en su contra. Sus redes de inteligencia estaban desactualizadas. Pensaban que los humanos todavía dependían de sistemas analógicos y no podían hackear código de tecnología profunda. Se equivocaron. Teníamos gente en la flota cero que una vez trabajó para sus sistemas. Conocíamos cada exploit, cada vulnerabilidad, cada protocolo que nunca pensaron que tocaríamos. Nuestro segundo asalto fue una emboscada a un convoy cerca de la deriva Sixel. 12 cargueros repletos de armas, suministros, y lo peor de todo, gente. Cápsulas de crioestasis llenas de humanos secuestrados antes de que la Tierra cayera, almacenados como carga, etiquetados como espécimen Terran, propiedad del Senado Trinari. Docenas de ellos alineados como ataúdes con ventanas de cristal. Recuerdo uno en particular, un niño, tal vez de 9 años, pálido, delgado, con tubos en sus brazos. Sus ojos se abrieron justo cuando rompimos el casco. No gritó, no entró en pánico. Me miró como si yo fuera algo salido de un mito, como si fuera el fantasma de una historia contada en susurros sobre hombres de la tierra que algún día regresarían y quemarían el cielo. Y así lo hicimos. No solo liberamos a los cautivos. Transmitimos sus imágenes. Nos aseguramos de que cada pantalla desde aquí hasta el borde viera lo que las fuerzas de paz galácticas habían hecho. Y no nos detuvimos ahí. Cazamos. El Colmillo Negro se convirtió en un nombre que hacía temblar a los almirantes alienígenas en sus sillas de mando. No por su tamaño. Era pequeña en comparación con sus naves insignia, sino por su precisión. Nuestra IA, reconstruida con tecnología Trinari robada y locura humana, predecía sus movimientos con una precisión aterradora. Sabíamos dónde estarían antes que ellos. Aprendimos su idioma. Interceptamos sus comunicaciones. Hackeamos sus sistemas de puntería en medio de la batalla y les hicimos disparar contra sus propias flotas. Ya no éramos presas. Éramos lobos. Y el brazo de Orión era un campo sangrante. Pero el poder tiene un precio, y el mío se pagó con sangre. Perdimos al ruiseñor cerca de Antares. Era una nave médica, ligeramente armada, llena de civiles rescatados. Unos esclavistas Trinari rastrearon su ruta de escape y lanzaron una andanada antes de que nuestros refuerzos pudieran llegar. Llegué a tiempo para verla desintegrarse. Sin explosión. Solo una silenciosa desintegración en el vacío. Una muerte lenta. Cientos, tal vez 1000 vidas perdidas. Su última esperanza extinguida como una vela moribunda. Guardé su llamada de auxilio. La reproduzco a veces, no para recordarlos,
sino para recordar la rabia. Tienes que alimentarla. No puedes dejar que se extinga. No aquí fuera. No en esta guerra. Contraatacamos con intereses. Rastreamos esas naves Trinari hasta su depósito de reabastecimiento en el sistema Aruk. Primero inutilizamos sus motores, los dejamos varados en órbita, luego los abordamos cubierta por cubierta. Sin prisioneros, sin discursos, solo disparos, cuchilladas y gritos. Perdí a 2 hombres despejando el puente de mando. Uno de ellos se desangró sosteniendo una foto de su esposa y 2 hijas quemadas vivas en el incendio orbital de Atlanta hace 7 años. Murió con una sonrisa. Dijo, diles que me llevé a 2 de los bastardos, quizás 3. Luego sus ojos se oscurecieron. Expulsamos al último comandante Trinari al espacio, lentamente. El dominio respondió poco después. Naves de guerra TIS, construcciones masivas de hueso y metal operadas por tripulaciones Cyberlin que ya no recordaban lo que significaba sentir. Enviaron un mensaje a la Flota Cero. No era una advertencia. Era la grabación de un asalto. Un puesto de avanzada humano en la periferia. Neutral, sin valor militar. Niños gritando, mujeres llorando, ejecuciones llevadas a cabo en pantalla, transmitidas a nosotros como un desafío. Pensaron que nos estaban quebrando. Lo que no se dieron cuenta es que nos estaban dando un propósito. Rastreamos las naves de guerra que lideraron el asalto. Las 4. Las atacamos con incursores ocultos, cápsulas de abordaje escondidas en asteroides que pasaron desapercibidas por sus escáneres exteriores. Enjambramos sus pasillos como insectos, cortamos las comunicaciones e inyectamos un bucle de IA viral que atrapó sus sistemas de conciencia en un estado de anulación permanente. Enloquecieron. No los destruimos. Los dejamos a la deriva, gritando, transmitiendo sus sistemas corruptos a cada canal que una vez gobernaron. Una advertencia, un mensaje. No se puede matar humanos y salir impune. A estas alturas, la galaxia estaba prestando atención. Algunos nos llamaban terroristas, otros rebeldes. La palabra extintos dejó de aparecer en sus informes. El dominio comenzó a retirarse de las colonias exteriores. Los Trinari empezaron a negociar a puerta cerrada, tratando de desviar la culpa. Los Barn, ellos redoblaron la apuesta, lanzaron un asalto planetario en uno de nuestros puestos de avanzada aliados, Sigma 3. Dijeron que darían un ejemplo de lo que las especies primitivas obtienen por rebelarse. No se dieron cuenta de que Sigma 3 era un cebo. Cuando su flota entró en órbita, activamos la trampa de singularidad. Había llevado años desarrollarla, tecnología prohibida, basada en la misma investigación que la Alianza usó para prohibir la experimentación humana con materia oscura. La convertimos en un arma. Convertimos su propio tabú en un agujero negro que desgarró sus naves en menos de 4 minutos. 40.000 tropas Barn desaparecidas. Ni siquiera disparamos un tiro. La guerra estaba cambiando. No solo estábamos contraatacando. Estábamos ganando. Y eso los asustaba más que nada porque la humanidad siempre había sido subestimada. No teníamos flotas como las suyas. No teníamos imperios de 10.000 años ni jerarquías psíquicas. Pero teníamos algo que ellos nunca podrían igualar. Desesperación. Del tipo que engendra invención. Del tipo que te hace desmontar un núcleo de energía con tus propias manos y conectarlo a una bomba porque sabes que tu gente morirá si no lo haces. Hicimos armas con chatarra, naves con ruinas, centros de mando en cinturones de asteroides. Convertimos la muerte en un recurso. Cada camarada caído se convirtió en otra razón para golpear más duro, más rápido, pero ninguna victoria llegó sin costo. Después de la trampa de Sigma, la Alianza ofreció un alto el fuego. Una delegación de especies envió un mensaje a través de canales encriptados. Querían hablar. Dijeron que estaban listos para reconocer la soberanía de la humanidad. Dijeron que querían la paz. No me lo creí, pero tenía que verlo por mí mismo. Así que enviamos un explorador, un joven piloto llamado Ronin. Creció en el bajo mundo marciano. Reflejos rápidos, un listillo. Me llamaba viejo de hierro. Decía que lo miraba demasiado mal. Tomó un esquife sigiloso para encontrarse con sus supuestos diplomáticos.
Nunca regresó. Encontramos los restos 3 días después, a la deriva sobre un gigante gaseoso. Su cuerpo estaba atado al asiento del piloto, la garganta cortada, los ojos bien abiertos. Sin mensaje, solo un cuchillo tallado en el casco. Deberíais haberos quedado extintos. Querían paz. Les dimos extinción. Convertimos sus ciudades en silencio. No más advertencias. No más piedad. La flota cero creció de 50 a 300 naves. Humanos de toda la galaxia. Exesclavos, piratas, contrabandistas, desertores se unieron a nosotros. Les enseñamos a luchar, a sangrar con inteligencia, a odiar sin dejar que los consumiera. Vi a hombres convertirse en monstruos y a monstruos convertirse en líderes porque esta guerra no tenía espacio para nada blando. Y yo, dejé de soñar con la Tierra. La Tierra se había ido. Lo que quedaba de ella vivía en las cicatrices que llevábamos y en el fuego que encendíamos en los cielos de nuestros enemigos. La fase final se acercaba. Podía sentirlo. El dominio estaba ensamblando una superarma. Teníamos información de un científico renegado, una IA medio rota con la conciencia de un ingeniero humano enterrada en su código. Dijo que habían construido algo que podía borrar sistemas estelares enteros. Una purga final, la llamaban. Supongo que pensaron que si no podían matarnos a todos uno por uno, simplemente borrarían las regiones en las que estábamos. No sabían que ya nos habíamos infiltrado en sus astilleros de mando. No sabían que habíamos vuelto su arma contra ellos. Y desde luego no sabían qué clase de ira estaban a punto de desatar. Porque esto ya no era una rebelión. Esto era retribución. Y ya no nos escondíamos en las sombras. Estábamos trayendo el fuego. Y esta vez, el brazo de Orión ardería en nuestro nombre. Dejamos de luchar por la supervivencia hace mucho tiempo. Eso fue antes de Sigma. Antes de la trampa de singularidad. Antes de que tomáramos las estrellas que decían que no eran nuestras. Ahora luchamos por algo peor que la supervivencia. Luchamos porque es la única forma de silenciar los gritos. Cada corredor del colmillo negro zumba ahora como un ser vivo. Es más que una nave de guerra. Es una tumba, una iglesia y la hoja de un carnicero, todo a la vez. La IA, modificada, corrupta y medio humana a estas alturas, aprende con cada muerte. La oigo susurrar a veces, tarde en el ciclo, cuando la tripulación duerme. Habla con las voces de los caídos, reproduce sus últimas palabras, los mantiene vivos en sus circuitos. Los hombres dicen que está embrujada. No lo discuto. Estábamos cazando naves tecnológicas del dominio cerca de la herida praxiana. Un área del espacio tan densa en radiación que hasta los sensores gritan. El lugar perfecto para construir un arma del juicio final. El lugar perfecto para desaparecer. Ahí es donde se estaba ensamblando la purga final. Un núcleo de gravedad de 2 kilómetros de ancho capaz de colapsar estrellas en singularidades con solo pulsar un botón. Un arma, 500 sistemas borrados. Lo llamaban silencio rojo. Teníamos 3 semanas antes de la activación. Eso es lo que nos dijo la IA fantasma. La que solía ser humana, enterrada bajo el código del dominio. No hicimos preguntas. No teníamos tiempo para dudas. Teníamos coordenadas. Eso era suficiente. Movilizamos todo. La flota cero se dividió en 3 alas. Alfa, Beta y Colmillo. Yo lideraba Colmillo, la punta de lanza. Atacaríamos las defensas exteriores, atraeríamos a su flota, mientras Alfa entraba por la retaguardia. Beta se encargaría de la interdicción, bloqueando sus señales, cortando sus rutas de escape. Simple, limpio, el tipo de plan que solo funciona si nadie duda. El tipo de plan donde se espera morir. Antes del lanzamiento, caminé por la cubierta del hangar. No por ceremonia. Para mirar a cada hombre a los ojos. Sin discursos, sin apretones de manos, solo un asentimiento, un apretón en un hombro, un silencio compartido entre asesinos que habían olvidado el sabor de la paz. Había un chico, sangre nueva, recién llegado de una tripulación de contrabandistas cerca de Tau Ceti. Apenas 20 años, la cara demasiado limpia, los ojos demasiado esperanzados. Me preguntó, ¿qué pasa si fallamos? No parpadeé.
No fallamos. Lanzamos a la 13ª hora. 50 atrás, solo fuego de los motores y el latido de la venganza en nuestros huesos. El primer contacto llegó 12 horas después de iniciar la deriva. Un ala de patrulla, cruceros del dominio con cascos irregulares, armadura de color sangre y un enjambre de drone sensores zumbando como insectos. No atacamos. Aún no. Dejamos que escanearan. Dejamos que se pusieran cómodos. Entonces el ala beta activó una señal fantasma, una vieja baliza SOS de la Tierra de las colonias de Luna. Las naves del dominio viraron hacia ella como sabuesos hacia un ciervo sangrante. Ahí fue cuando Alpha los golpeó. Sin supervivientes. Fue una prueba para ver cuán rápido podían responder, para ver cuántas naves comprometerían. Seguimos avanzando. Cuanto más nos acercábamos al sitio del silencio rojo, menos natural se sentía el espacio. Las estrellas se atenuaban. El cielo se volvía enfermizo. La gravedad se retorcía en pulsos como si el universo mismo contuviera la respiración. Lo que sea que hubieran construido, se estaba alimentando de algo profundo. Algo incorrecto. El ala colmillo desactivó el sigilo cerca del campo de escombros de una luna rota. Nuestros escáneres detectaron una pesada infraestructura bajo la superficie. Túneles de fusión, puertos de lanzamiento, centros de retransmisión. El arma no se estaba moviendo. Estaba siendo protegida. Y no solo por naves. El dominio había desplegado Basels, armas biológicas genéticamente modificadas, cultivadas en cubas y conectadas a sistemas de mando. Sin lealtad, sin miedo, solo hambre y violencia programada. Los había visto destrozar escuadrones blindados como si fueran de papel. Teníamos que ser más listos. Nuestros escuadrones de incursión atacaron primero los centros de retransmisión, colocando cargas de interrupción que aislaron toda la estación de su red subespacial. Sin refuerzos, sin señales de auxilio, sin retirada. Les estábamos arrancando el corazón y dejándolo sangrar en la oscuridad. Ahí fue cuando contraatacaron. Estábamos a mitad de camino para desactivar una torre de comunicaciones cuando un enjambre de Basels nos golpeó con fuerza. Silenciosos, rápidos, demasiado precisos. La mitad de mi unidad de vanguardia fue destripada antes de que pudieran disparar. El corredor se convirtió en una carnicería. La sangre salpicaba los mamparos, miembros arrancados de sus cuencas. Nos retiramos, nos reagrupamos cerca de la esclusa de aire. Perdí a mi segundo al mando. Rack, un viejo perro de guerra, tenía una voz como grava y una mano tan firme como la mira de un francotirador. Un Basel le arrancó la garganta, y murió ahogándose en su propio gruñido. No tuvimos tiempo de enterrarlo. Detonamos las cargas de retirada y seguimos adelante. Cuanto más nos adentrábamos, más extraño se volvía. El silencio rojo no era solo un arma. Estaba viva. No en el sentido metafórico. Quiero decir, pulsaba. Reaccionaba. Respiraba. El núcleo de fusión estaba envuelto en capas de circuitos vivos. Tentáculos que se alimentaban de la estructura como venas. Los ingenieros del dominio habían fusionado materia orgánica con unidades de singularidad de alta densidad. No solo habían construido un arma, la habían criado, y se estaba despertando. Llegamos a la aguja de control principal, pero en el momento en que entramos en su cámara, supimos que algo andaba mal. Demasiado silencioso, sin resistencia, sin defensas, solo una única figura de pie junto al núcleo. Humana, mujer, ojos quemados de blanco por la integración del código del dominio, venas pulsando con luz sintética. Comandante, dijo, me dijeron que vendrías. Levanté mi arma. ¿Quién demonios eres? Ella sonrió. Mi nombre no importa, pero solía ser tu hermana. Mi sangre se heló. Estaba mintiendo. Tenía que estarlo. Mi hermana murió en el cráter de Washington cuando los te bombardearon la superficie. Vi su nombre en la lista de bajas. Vi las imágenes. Pero esta mujer tenía el rostro de mi hermana, envejecido, retorcido, pero real. Me dijo que el dominio la encontró, que fue una de las pocas capturadas vivas, que no la mataron. La rompieron, la reconstruyeron, la convirtieron en el núcleo vivo del silencio rojo, una conciencia humana fusionada con la lógica del arma.
Necesita una emoción para disparar, dijo. No pudieron hacerlo funcionar sin un alma. Bajé mi arma. No sabía qué decir. Caminó hacia mí, lenta, con los ojos brillantes. Les rogué que usaran a otra persona, susurró. Pero querían que lo vieras. Sabían que vendrías. Me hicieron esperar esto. De repente, sonaron las alarmas. Ella gritó. El núcleo comenzó a pulsar, acelerando, brillando, expandiéndose. Había activado la cuenta atrás. Me lancé hacia adelante, pero demasiado tarde. Toda la cámara comenzó a colapsar hacia adentro. La realidad se retorció. Nuestros hombres estaban siendo destrozados por cizallas gravitacionales. La armadura se arrugaba como papel, la carne se convertía en polvo. Ella cayó de rodillas, sollozando, su cuerpo fallando bajo la energía que la atravesaba. La alcancé, la sostuve. Por un momento, no me sentí como un comandante. Solo un hermano sosteniendo el último pedazo de hogar que le quedaba. Acaba con esto, suplicó. No dejes que ganen. Tomé mi decisión. Activé el sistema de seguridad de mi traje, un viejo código de anulación de la Tierra enterrado en nuestros sistemas. Sobrecargaría el motor de fusión de mi armadura, detonaría con fuerza suficiente para romper el núcleo y evitar la activación. Significaba la muerte para ambos. Ella sonrió. Gracias, susurró. Luego me desmayé. Desperté 2 días después. Enfermería, luces tenues, el bajo zumbido de los motores de recuperación del colmillo negro. Había sobrevivido. ¿Cómo? Me dijeron que el núcleo se rompió pero no detonó por completo. La anulación dio tiempo suficiente para que el ala alfa extrajera los restos. El silencio rojo se había ido. El arma final del dominio era polvo. Y el brazo de Orión estaba en silencio. Lo habíamos logrado. Habíamos roto lo inquebrantable. Pero no me sentía como un héroe. Me sentía vacío porque por cada victoria dejamos tumbas atrás y nadie vendrá a llenarlas. La flota cero sigue ahí fuera, reconstruyendo, vigilando. La galaxia no confía en nosotros. Está bien. No necesitamos confianza. Necesitamos miedo porque ahora lo saben. No se borra a una especie y se sale impune. No se enjaula a los hijos de la Tierra y se espera obediencia. No se quema nuestro mundo y se piensa que olvidaremos. No somos diplomáticos. No somos políticos. Somos lo que viene después de la extinción. Somos la razón por la que las estrellas se apagan. La paz es un mito contado por los moribundos. Después de que inutilizamos el núcleo del silencio rojo y enviamos la maquinaria de guerra del dominio a una retirada estrepitosa, la galaxia no cayó en el silencio. Cayó en un desorden caótico. Como una bestia masiva con la cabeza cortada, debatiéndose violentamente en sus últimos estertores, las potencias galácticas comenzaron a destrozarse entre sí. La Alianza intentó pintarnos como criminales de guerra, transmitiendo su propaganda sesgada a cada sistema que aún se aferraba a su control. Usaron nuestro rostro, el mío, como el símbolo de la nueva amenaza para la estabilidad galáctica. Nos llamaron extremistas, locos, los últimos restos de una raza muerta obsesionada con la venganza. Acertaron en una cosa. Estábamos obsesionados. Y ya no íbamos a fingir lo contrario. Lo que no entendían era que no intentábamos restaurar la Tierra. Intentábamos reemplazar lo que vino después de su caída. La flota cero no se disolvió después de la guerra. Evolucionó. Habíamos perdido la mitad de nuestras naves, más de 2/3 de nuestra gente, y el resto estaba demasiado herido para seguir luchando. Pero no nos disolvimos. Nos consolidamos. Los supervivientes se convirtieron en algo más peligroso que soldados. Nos convertimos en creyentes. Habíamos demostrado a la galaxia que los humanos ya no eran presas. Ahora teníamos que demostrar que podíamos liderar. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes. Llamadas de auxilio fragmentadas, gritos de ayuda encriptados. No de humanos, sino de especies alienígenas, civiles de sistemas neutrales, mineros, ingenieros, castas obreras e incluso algunos desertores del dominio que ya habían tenido suficiente de sangrar por imperios que nunca se preocuparon por ellos. Al principio nos llamaron la plaga. Luego empezaron a llamarnos salvación.
Recuerdo estar sentado en la oscuridad de mi puente de mando, mirando la creciente lista de coordenadas parpadeando en el mapa holográfico. Cada una, un lugar olvidado por la Alianza, abandonado en el colapso del dominio. Sin comida, sin energía, sin protección, solo mundos enteros al borde del abismo. No buscaban fuerzas de paz. Buscaban asesinos. Alguien que infundiera miedo en las flotas de carroñeros, las bandas de señores de la guerra y los piratas esclavistas que inundaban el vacío de poder resultante. Querían a los monstruos que quemaron vivo al dominio. Así que les dimos exactamente eso. El primer mundo que ayudamos fue un planeta llamado Keril 9. Solía ser una colonia minera bajo la jurisdicción Trinari. Cuando la autoridad central cayó, los señores de la guerra irrumpieron como buitres, tomaron el control de las minas, esclavizaron a los locales y comenzaron a subastar mujeres y niños a través de redes clandestinas. No esperaban que el colmillo negro saliera del vacío sobre su cielo, no esperaban que botas humanas con armadura negra pisaran el suelo sin siquiera una transmisión de advertencia. Los atacamos primero con ráfagas orbitales, ataques de precisión, quemando sus torres de mando y sus defensas antiaéreas. Luego descendimos. Sin negociaciones, sin advertencias. Los atravesamos como cuchillas en el agua. Gritaron sobre las convenciones de Ginebra. Nos dijeron que éramos criminales de guerra. Ni siquiera nos detuvimos porque lo de Keril 9 no era sobre la paz. Era un mensaje. Dejamos el cuerpo de su líder empalado en una antena de comunicaciones rota. La mitad de su rostro derretido por el fuego de plasma. Su palacio, si se le podía llamar así, quedó reducido a escombros negros. Y en cada pantalla del sector, reprodujimos un único mensaje. La Tierra nunca olvidó cómo quemar monstruos. La galaxia escuchó. Algunos nos odiaban. Algunos nos suplicaban ayuda. Y algunos comenzaron a adorarnos. Ahí fue cuando la podredumbre se instaló. No en la galaxia. En nosotros, en mí. Cuando vives demasiado tiempo en la oscuridad, empiezas a olvidar el sonido de tu propia conciencia. Cuando cada problema se resuelve apretando un gatillo, dejas de recordar cómo volver a unir las cosas. Algunos de los supervivientes que rescatamos, exesclavos, exiliados, huérfanos, pidieron unirse a nosotros. No como soldados, como seguidores. Querían ser parte de algo más fuerte que cualquier imperio. Querían ser parte de la venganza humana. Dije que sí. ¿Qué más se suponía que debía decir? ¿No? ¿Que no estaban hechos para la guerra? ¿Que no tenían el estómago para ello? Todos pensamos eso una vez y mira a dónde nos llevó. Así que los acogimos, los entrenamos, los armamos, y lentamente comenzamos a convertirnos en algo más. No una flota, no una rebelión, una doctrina. Dejamos de usar banderas, dejamos de referirnos a las naves como unidades separadas. Todo se convirtió en uno. Una fuerza, una furia, una respuesta a todo lo que la galaxia nos hizo. Pero no todos estaban de acuerdo. El teniente Kail, uno de mis hombres de mayor confianza, comenzó a oponerse. Dijo que nos estábamos perdiendo a nosotros mismos, que ya no protegíamos a la gente, solo proyectábamos miedo. Dijo que nos estábamos convirtiendo en aquello mismo que destruimos. Le di espacio. Dejé que lo expresara. Eso es lo que se supone que hacen los comandantes. Pero no se detuvo ahí. Lo pillé enviando mensajes encriptados. No sabía a quién iban, pero no era a nosotros. Había estado contactando, negociando algún tipo de acuerdo con un sector marginal que nos quería fuera. Una coalición de exoficiales del dominio, nobles extrinari y facciones de IA renegadas que intentaban reconstruir un nuevo orden. Él pensaba que podíamos trabajar con ellos. Lo arrastré yo mismo a la sala de guerra. Sin juicio, sin discurso, solo una mirada. Intentaba construir un futuro, dijo. Tú solo persigues fantasmas. No respondí. Puse una pistola en su mano y le ofrecí una opción. Se negó. Así que hice lo que se tenía que hacer. Apreté el gatillo yo mismo. Nadie habló cuando su cuerpo cayó al suelo. Nadie lo cuestionó, pero algo se rompió en mí ese día. Quizás estaba persiguiendo fantasmas, pero al menos eran los míos. La noticia se extendió rápido.
más rápido de lo que pudimos controlar. Empezaron a llamarnos la Nueva Federación de Hierro, un nombre que nunca reclamamos. No importaba. La galaxia ya había decidido lo que éramos. No se destruye a los viejos dioses sin convertirse en uno. Y ahora cada forajido, cada mundo roto, cada luna devastada por la guerra susurraba nuestro nombre. Algunos nos rogaban que los salváramos. Otros construían ejércitos para detenernos. Y me di cuenta de algo. Habíamos ganado la guerra. ¿Pero la paz? La paz era solo otro campo de batalla. Fue entonces cuando surgió la verdadera amenaza. No de la alianza, no de las cenizas del dominio, sino de la tierra. O más bien, de lo que solía ser la tierra. Una señal enterrada en lo profundo de la negrura. De largo alcance, largamente muerta, destinada a no ser encontrada jamás. Pero alguien la captó. Una baliza de socorro codificada en viejos pulsos cuánticos terranos, del tipo que dejamos de usar incluso antes de que comenzara la guerra. Provenía del sistema Tierra, de debajo de las ruinas. Decía una palabra, repitiéndose sin fin, hogar. Sin coordenadas, sin detalles, solo esa palabra, hogar. Mis manos temblaron la primera vez que la escuché. No había pensado en la Tierra en años. No me había atrevido. Se suponía que la superficie estaba calcinada. La atmósfera envenenada. La vida borrada hasta el carbono. Pero la señal seguía repitiéndose. De alguna manera, algo había sobrevivido. O alguien. Cambiamos de rumbo en una hora. La flota cero se retiró de los límites exteriores y volvió a la oscuridad. De vuelta a las sombras donde empezamos. De vuelta a donde el fuego comenzó por primera vez. La Alianza intentó interceptarnos. Envió transmisiones de advertencia. Amenazó con represalias. Los ignoramos. ¿Qué iban a hacer? ¿Matarnos? No regresábamos por diplomacia. Regresábamos para terminar lo que la galaxia empezó. Para cavar en las cenizas de lo que destruyeron. Y averiguar si la Tierra todavía tenía latido. Llegamos al sistema de Sol en silencio. No se sintió como volver a casa. Se sintió como descender a un cementerio. Marte era una cáscara. Europa estaba destrozada. Los gigantes gaseosos ardían. La Tierra misma, ennegrecida, pero entera. La órbita llena de escombros. Satélites rotos. El esqueleto de la antigua flota unida de la Tierra a la deriva como huesos en una tumba. Pero esa señal seguía pulsando desde las profundidades, bajo lo que solía ser la cordillera de los Apalaches. Enviamos un equipo de exploración, primero drones. Nada, luego hombres. No regresaron. Así que bajé yo mismo. Algunas cosas no se pueden dejar en manos de nadie más. La encontramos bajo 50 kilómetros de roca reforzada y tecnología antigua. Una bóveda sellada antes de la guerra, alimentada por baterías de fusión, que aún zumbaba con energía. Y dentro, humanos, miles de ellos, vivos, congelados. Una criobóveda oculta a cada satélite, a cada escaneo, a cada ojo que observó mientras la Tierra ardía. Habían permanecido ocultos, esperando, preservados. Niños, familias, científicos, pilotos, las últimas semillas de un planeta que la galaxia intentó borrar. Habían sobrevivido. No tenían idea de lo que había pasado. Miré sus rostros a través del cristal, y por primera vez en años, no me sentí como un arma. Me sentí como un hombre. Los traje de vuelta al colmillo negro. Los despertamos lentamente, les contamos la verdad. No toda, solo lo suficiente. Y vi algo que no había visto en décadas. Esperanza. Pero la esperanza es frágil. Y a la galaxia no le gustan los cabos sueltos. Así que ahora vienen. La alianza, las facciones renegadas, los restos del dominio, todos. No vienen a negociar. Vienen a terminar lo que empezaron. Y esta vez, no vamos a huir. No nos vamos a esconder. Hemos reconstruido. Hemos regresado. Y cuando lleguen a la Tierra, no encontrarán un mundo muerto. Encontrarán la venganza renacida. Estaba de pie sobre la criobóveda, mirando lo que solía ser imposible. Miles de ellos. Humanos intactos por la guerra. Intactos por la traición.
intactos por lo que nos convertimos. Niños con pulmones limpios, padres con manos firmes, científicos, maestros, trabajadores, gente que no pasó su vida en la oscuridad aprendiendo a matar. Eran la tierra antes del fuego y estaban despertando. Revivimos a los primeros 100 lentamente, uno por uno, con cuidado de no conmocionarlos, con cuidado de no dejarles ver demasiado de quienes éramos todavía. Porque seamos honestos, la Flota Cero se construyó sobre la rabia y la venganza, no sobre la compasión. No éramos héroes. Éramos los cuchillos que la tierra dejó atrás. Pero esta gente no veía monstruos cuando nos miraba. Veían guardianes. Veían supervivientes. Veían esperanza. No estaba preparado para eso. No sabía qué hacer con ello. Porque durante 20 años, no había sido la esperanza de nadie. Había sido el hombre que apretó el gatillo, que encendió la cerilla, que se alejó de cada explosión con sangre en la cara y silencio en el alma. Pero ahora tenía ojos mirándome, niños preguntándome, ¿qué le pasó a la tierra? ¿Qué les pasó a las estrellas? ¿Qué nos pasó a nosotros? Tenía madres abrazando a sus hijos y susurrando mi nombre como si fuera sagrado. Comandante, líder, protector. No sabían que una vez maté a un hombre a golpes con mis propias manos por vender una colonia humana al dominio. No sabían el número de cuerpos que había dejado atrás. Los que ya ni siquiera podía recordar. Pero eso es lo que tiene el Renacimiento. No pide permiso. Simplemente llega. Volvimos a poner en línea los sistemas. De la Tierra lentamente. El aire todavía era tóxico en algunos lugares, pero las viejas plataformas de terraformación enterradas bajo la corteza habían sobrevivido de alguna manera. Usamos tecnología del dominio para reactivarlas, purgando la atmósfera químico por químico. El verde regresó al suelo como si hubiera estado esperando. Los árboles crecieron de las cenizas. Los ríos comenzaron a moverse de nuevo. No fue rápido, pero estaba sucediendo. Y eso fue suficiente. Suficiente para aterrorizar a la galaxia. Porque una tierra muerta era una cosa, pero una tierra sanando, una tierra con supervivientes, eso era un símbolo, y los símbolos inician guerras. Nos atacaron antes de que terminara la segunda semana. No una flota, no una declaración, solo un único ataque de dron. Un proyectil orbital diseñado por el dominio con una carga ilegal. Antimateria de alto rendimiento oculta en un blindaje sigiloso. Cayó desde la órbita sin un solo ping, silencioso como la muerte, directo hacia la bóveda de los Apalaches. Habría convertido toda la región en un cráter del tamaño de Europa si no lo hubiéramos visto venir. La IA del colmillo negro, más inteligente ahora, más rápida, lo detectó 20 segundos antes del impacto. Eso fue todo lo que nos dio. 20 segundos. Redirigimos cada gramo de energía de defensa a una única batería de rieles cinéticos montada en un satélite que habíamos construido con viejos restos. Un disparo. Una oportunidad. El riel disparó justo antes de que el proyectil atravesara la capa de nubes. Conectó. La antimateria detonó en el aire, lo suficientemente alto como para salvar el suelo. El cielo se volvió blanco. La gente gritó. Los niños lloraron. Pero la bóveda permaneció. El mensaje era claro. Lo sabían y querían a la tierra muerta de nuevo. Reuní a los capitanes esa noche, los 5 comandantes de alas supervivientes de la Flota Cero. Los senté alrededor de una mesa hecha de metal de guerra roto del antiguo buque insignia de la FUE que habíamos recuperado. Sus rostros eran duros, cansados, como el mío. ¿Qué hacemos?, preguntó el comandante a Rowe. No podemos contener a toda la galaxia. No tenemos que hacerlo, dije. Solo tenemos que desangrarlos hasta que supliquen piedad. ¿Y los civiles?, preguntó la comandante Nila. Esta gente, acabamos de traerlos de vuelta. Si convertimos la tierra en una fortaleza, morirán en el fuego cruzado. Ya intentaron matarlos, dije. Les damos una opción. Quedarse y luchar o encontramos otra bóveda, otro mundo. Ocultarlos de nuevo. Silencio. Luego Nila negó con la cabeza. No, dijo. Merecen vivir, no solo sobrevivir. Vivir. Esas palabras se me quedaron grabadas. No se equivocaban. Esta gente,
No podíamos simplemente usarlos como otra razón para afilar la hoja. Teníamos que protegerlos. Protegerlos de verdad. Incluso si eso significaba tomar la decisión más difícil de todas. Así que dividimos la operación. La llamamos Éxodo Sombra. 3 naves de transporte. Reacondicionadas con tecnología sigilosa y motores de 0 emisiones, cargadas con criocápsulas y voluntarios. Destino clasificado, conocido solo por una IA y un hombre. Yo. Si fallábamos aquí, la Tierra ardería, pero la humanidad viviría en algún lugar. De alguna manera. Mientras preparaban el éxodo, yo preparé la defensa. Reconstruimos plataformas orbitales, reparamos la vieja red de defensa planetaria de la FUE, conectamos cañones antiguos a nuevos núcleos de energía del dominio. Usamos chatarra de cada naufragio que dejamos atrás. Nada elegante, solo letal. Luego envié una señal a las estrellas. No una súplica, no una advertencia, una promesa. La Tierra vive. Venid a morir. Llegaron 3 días después. Una flota unida. Naves de guerra de la Alianza, acorazados Trinari, portanaves remanentes del dominio, incluso algunas bandas de mercenarios, IAS renegadas en naves sigilosas improvisadas, esclavistas ondeando estandartes rojo sangre, señores de la guerra con lunas enteras encadenadas. Trajeron todo. Me paré en el puente de mando del Colmillo Negro, viendo sus naves oscurecer el cielo. ¿Estás lista, vieja amiga?, le susurré a la IA. Su voz regresó como grava y ceniza. He estado esperando esto desde que rompieron el cielo. El primer disparo vino de su lado. Una lanza de plasma de un crucero pesado Trinari. Rozó uno de nuestros satélites exteriores. Sin advertencia, sin demandas, solo fuego. Sonreí. Abrid las puertas. Y lo hicimos. Activamos el proyecto Gorgona, un antiguo plan de la Tierra nunca completado hasta ahora. Inundó la órbita con microminas invisibles para los escáneres estándar. En el momento en que sus naves cruzaron el umbral, las minas detonaron, no para destruir, sino para cegar. Los sensores de su flota se apagaron, solo durante 12 segundos. Pero eso fue todo lo que necesitamos. Saltamos con la mitad del ala colmillo detrás de ellos, nos desocultamos en medio de su formación, disparamos directamente a sus naves de mando antes de que supieran que estábamos allí. 4 naves capitales caídas en el primer minuto. El resto entró en pánico, comenzaron a disparar a ciegas. Caos. Un caos hermoso y ensordecedor. Nos movimos como fantasmas. Atacar. Desaparecer. Atacar de nuevo. Cada pieza de tecnología, cada arma, cada soldado que habíamos construido fue hecho para esto. Ellos luchaban por el poder. Nosotros luchábamos por el hogar. Siguieron viniendo. Oleada tras oleada. Pero cada vez que rompían nuestra línea, encontraban otra, y otra, y otra. Porque la Tierra no cede terreno. Enterramos a los bastardos que intentan tomarlo. Pasaron horas, luego días. Las batallas de flotas se convirtieron en escaramuzas. Las escaramuzas en asesinatos. Intentaron desembarcar tropas. Los alimentamos a las viejas torretas automáticas de la Tierra, ahora potenciadas con tecnología Trinari y sistemas de puntería del dominio. Algunos de los nuestros, civiles, también tomaron las armas. No lucharon como soldados. Lucharon como gente con algo que perder. Y no perdieron. Al 4.º día, recibí una llamada de la flota del Éxodo. Se habían ido, lejos, a salvo. Nadie los había seguido. Cerré los ojos por un momento y respiré. Lo habíamos logrado. Incluso si caíamos ahora, incluso si la Tierra se agrietaba de nuevo, ya habíamos ganado. Porque esta vez, la galaxia no nos aniquiló. Falló y nos aseguraríamos de que nunca lo olvidaran. Para el 6.º día, su flota se rompió. Los mercenarios se largaron primero, luego la Alianza. Solo el dominio se quedó, demasiado arrogante, demasiado orgulloso para retirarse. Me aseguré de que fueran los últimos en morir. Abordamos sus naves insignia una por una, y no tomamos prisioneros. Cuando estuve en el último puente, con la bota presionada contra la garganta de un almirante del dominio, intentó hablar. Esto es temporal, ahogó.
Otros vendrán. La galaxia no perdona la rebelión. Lo miré fijamente a los ojos y dije, la Tierra no pide perdón. Luego le rompí el cuello. El cielo volvió a estar en silencio. Cuerpos flotando en órbita, naves ardiendo y la Tierra aún en pie, aún respirando. No solo un recuerdo, una advertencia, una promesa. La galaxia guardó silencio después de la batalla. No por paz, por miedo. Por primera vez en siglos, la Tierra no era una tumba o un recuerdo. Era un fuego soberano brillando en la oscuridad, demasiado peligroso para acercarse, demasiado terco para morir. Las mismas especies que una vez rogaron piedad a las estrellas ahora las tenían temblando. ¿Y yo? Yo estaba al borde de todo. El colmillo negro flotaba en órbita alta, rodeado por los restos de naves caídas, cascos rotos como huesos orbitando el planeta que habíamos defendido hasta la muerte. Dicen que la guerra crea monstruos, pero nunca te dicen qué pasa cuando el monstruo gana. Los capitanes supervivientes se reunieron en las ruinas de la vieja Ginebra. Lo que una vez fue una ciudad de tratados era ahora un búnker de acero frío y ojos aún más fríos. Nos sentamos alrededor de una mesa circular quemada por el tiempo y la guerra. Cada uno de nosotros cambiado de maneras de las que ya no hablábamos. No confío en el silencio, dijo la comandante Nila, con los brazos cruzados. Su ojo izquierdo había sido reemplazado por tecnología del dominio después de que una ráfaga de plasma le volara la mitad del cráneo durante el asalto orbital. Demasiados enemigos se han callado de repente. Se están reagrupando, replicó Arrow, lamiéndose las heridas, esperando a ver qué hacemos ahora. ¿Y qué hacemos?, preguntó otro capitán. Sentarnos aquí, construir estatuas, esperar que nos dejen en paz. Me miraron a mí porque yo era a quien seguían. El que no tenía título excepto el que me habían grabado con la guerra. Comandante. Miré el mapa sobre la mesa. Sectores marcados en rojo donde los remanentes del dominio todavía desangraban a los civiles. Sectores marcados en gris donde los piratas operaban rutas de esclavos ahora que el poder central se había ido. Sectores marcados en negro. Esos eran peores. Las zonas negras eran regiones sin marcar donde viejas armas, fantasmas de IA y colonias fallidas esperaban a alguien lo suficientemente desesperado como para adentrarse. Resistimos, dije. Por ahora. ¿Crees que nos dejarán?, preguntó Arrow. No, pero no les daremos opción. Fue entonces cuando llegó la transmisión. No era militar. No estaba encriptada. Llegó por los canales abiertos. Una vieja frecuencia terrana usada por los colonos antes de la caída de la Tierra. La voz de una mujer, temblorosa pero tranquila. Aquí Estación Ion, orbitando el límite. Estamos bajo asedio. Estación civil. Repito, no militar. Albergamos refugiados, exdisidentes del dominio y especies neutrales. Nos hemos declarado por la Tierra. Por eso vienen. Por favor, si alguien ahí fuera puede oírnos. El mensaje terminó en estática. Sin ubicación, sin marca de tiempo. Pero rastreamos la ruta de la señal, la acotamos. Sistema del límite, una región sin ley cerca del borde galáctico, técnicamente fuera del territorio de la Alianza, pero eso nunca les impidió enviar patrullas de limpieza. La mesa quedó en silencio. Todos me miraron de nuevo. Comandante, dijo Nila, apenas mantenemos la Tierra. La mitad de nuestra flota aún está en reparación. Si dividimos las fuerzas ahora. Levanté una mano. Se declararon por la Tierra, dije. Arrow asintió. Eso es suficiente. Lo fue. Enviamos un equipo de ataque. No la flota completa, solo un ala. La mía. El colmillo negro lideró la carga con 4 naves de apoyo bajo sigilo. Fuimos en oscuro, en silencio, sin advertencia, sin ceremonia. Llegamos al límite 3 días después y ya estaba ardiendo. La estación Ion estaba bajo asedio por una facción renegada. Mitad desertores de la Alianza, mitad leales al dominio. No ondeaban ninguna bandera, solo cascos negros y armas robadas. Sin nombre, sin reglas. Su mensaje era claro. Si te alías con la Tierra, mueres gritando.
Tenían 6 cruceros de asalto, un portanaves, equipos de tierra dentro de la estación, ejecutando civiles piso por piso. No intentaban ocupar. Estaban limpiando, dejando un mensaje. Y yo no negocio con carniceros. Los atacamos desde debajo del plano del sistema, rozando sus zonas ciegas de sensores, ocultos hasta el último segundo. Luego iluminamos la negrura con fuego y furia. 2 cruceros desaparecidos en la primera andanada. El tercero intentó huir. Inutilizamos sus motores, lo dejamos a la deriva, lo abordamos nosotros mismos. Yo lideré ese equipo. Ya no llevábamos insignias. Solo armadura negra y un frío silencio. La tripulación no se resistió. Algunos suplicaron. Ordené que los expulsaran al espacio. A todos y cada uno. No obtuvieron piedad. Obtuvieron lo que dieron. Al final del asalto, 5 naves eran escoria. La sexta, la tomamos, la modificamos, convertimos su propia nave de guerra en una advertencia y la estacionamos en órbita de Ion, transmitiendo una sola línea en todos los principales idiomas galácticos. Este es territorio de la Tierra ahora. Aterrizamos en la estación nosotros mismos. Los civiles se alineaban en los pasillos, con los ojos muy abiertos, temblando. Una niña, tal vez de 10 años, corrió hacia mí. No habló. Solo abrazó mi pierna. Su piel estaba magullada, su cabello enmarañado, pero sonrió. Eso fue peor que nada porque me miró como si yo fuera un héroe. Y no lo soy. Fortificamos Ion, dejamos atrás 2 naves de guerra, establecimos una red de defensa, comenzamos a entrenar a sus fuerzas de seguridad. No solo queríamos que sobrevivieran, queríamos que lucharan. Porque si querían llevar el nombre de la Tierra, tenían que ganarse las cicatrices que venían con él. La noticia se extendió rápido. Estaciones en los sectores exteriores comenzaron a jurarnos lealtad. Las colonias se levantaron. No solo humanos, también alienígenas. Razas que la Alianza aplastó. Pueblos que el dominio esclavizó. Empezaron a ver a la Tierra no como un planeta, sino como una promesa, una llama que quemaba a los tiranos. Y de repente, ya no éramos solo una flota. Éramos un movimiento. Y los movimientos necesitan un nombre. No lo elegimos nosotros. La galaxia lo hizo. Empezaron a llamarnos los nacidos de la ceniza porque surgimos de las cenizas y quemamos todo lo que nos hirió. Pero no todos estaban con nosotros. Había susurros. Algunos de los nuestros comenzaron a cuestionar el camino. Demasiada violencia, demasiadas ejecuciones, no suficiente reconstrucción. No somos conquistadores, me dijo un teniente. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿preferirías que muriéramos nobles? No pudo responder porque no hay muerte noble, solo desperdicio. Aún así, sabía que se estaban formando grietas y sabía que la paz no duraría porque justo cuando crees que la sangre ha dejado de derramarse, alguien nuevo encuentra una razón para desangrarte. Fue entonces cuando regresaron. No la alianza, no el dominio, algo más antiguo, algo peor. Captamos una señal desde el espacio profundo. Sector inexplorado, zona negra, se suponía que estaba muerto. Pero la señal era terrana, no moderna, precaída. Y no era una llamada de auxilio. Eran coordenadas seguidas de una palabra. Despertado. Rastreamos el origen. Y lo que encontramos no debía existir. La señal provenía del borde de la expansión Barn, una región tan muerta que ni los piratas se molestarían en cartografiarla. La Alianza una vez intentó extraer materia oscura de allí, pero perdió 3 flotas por anomalías inexplicables. Después de eso, clasificaron toda el área como espacio rojo, inestable, irrecuperable, intocable. De ahí provenía la baliza terrana. Lo confirmamos 2 veces. La señal tenía más de 100 años, enterrada bajo tormentas de radiación y campos de distorsión gravitacional. Pulsaba una palabra en repetición, transmitida en una modulación que nadie había usado desde antes de la caída de la Tierra. Despertado. No sabíamos qué significaba. Aún no. Pero sabía cómo se sentía. Se sentía como una llamada. No una señal de socorro. Una convocación. Los comandantes se reunieron una vez más. Esta vez en órbita sobre Marte,
donde un nuevo astillero se estaba levantando de los huesos de colonias olvidadas. Los nacidos de la ceniza habían crecido. Más de 30 sectores ahora juraban lealtad a la tierra. Teníamos los números, el acero, la potencia de fuego. Pero esto era diferente. Esto no era guerra. Era un fantasma. La comandante Nila se inclinó sobre el mapa holográfico, estudiando el rastro de la señal. ¿Crees que es una trampa? Todo es una trampa, murmuró Arrow. Pero las trampas no suelen usar nuestro propio idioma. Es tecnología precaída, dije. Tal vez un imperio pretierra más antiguo que el dominio. Podría ser cualquier cosa. Una bóveda, un arca, un arma. O algo que nunca debimos despertar, dijo Nila en voz baja. Asentí. Y es exactamente por eso que tenemos que ir. No discutieron. Sabían la verdad. Si alguien había dejado una señal enterrada tan profundo, tan antigua, entonces no era un mensaje. Era un testamento. Y fuera lo que fuera, nos pertenecía. No me llevé la flota. Solo el colmillo negro y 2 cruceros de escolta, garra de ceniza y filo del duelo. 3 naves, suficientes para luchar si era necesario, pero lo suficientemente pequeñas como para deslizarse a través del muro de tormenta sin atraer fuego. Llegamos al borde de la expansión Barn en el tercer ciclo. Los sensores se quedaron ciegos al instante. Sin estrellas, sin referencias, solo negrura. Fue entonces cuando empezaron las voces. No reales, recuerdos. La IA activó algún tipo de bucle de retroalimentación en las subcapas cognitivas. Oímos nuestros propios pensamientos reproducidos en voces distorsionadas. Algunos tripulantes oyeron a familiares muertos. Otros oyeron sus propios gritos de batallas pasadas. Yo oí a mi hermana, su voz de aquel día en el núcleo del silencio rojo. No dejes que ganen, hermano. Me lo sacudí, lo enterré. Seguimos la señal durante 2 días más, guiados por el instinto y matemáticas a medias. Entonces lo encontramos. Al principio, parecía una luna, a la deriva entre los restos de asteroides destrozados, tallados por la gravedad en un anillo irregular. Pero los escáneres decían lo contrario. La superficie no era roca. Era metal. Viejo, marcado, cubierto de polvo y tiempo olvidado. La baliza pulsaba desde su núcleo. Descendimos lentamente, en silencio, con las armas listas, sin señales saliendo, sin respuesta a las llamadas, solo la palabra repitiéndose desde las profundidades. Despertado. Aterrizamos en lo que parecía ser una bahía de hangar. Masiva, medio colapsada, pero aún funcional. En el momento en que nuestras botas tocaron la superficie, la estación se encendió. Sin generadores externos, sin paneles solares. Se alimentaba a sí misma desde el interior. Entramos por una brecha cerca del muro oeste. Lo que una vez estuvo sellado por puertas blindadas, ahora estaba destrozado por el tiempo. El aire era respirable, apenas. La gravedad artificial se activó en el momento en que cruzamos el umbral. Y lo que encontramos dentro era humano. O al menos algo que solía serlo. Hileras de criocámaras se extendían por kilómetros. Miles de ellas. No civiles, no refugiados, soldados. Cada cámara estaba marcada con antiguas designaciones militares de la Tierra. Guardia Terra, Brigada Orbital, Cuerpo de Fase, Elite, uniformes en tonos de negro y dorado, armas selladas en armerías que no habían visto la luz en más de un siglo. No estaban muertos. Estaban congelados, esperando. Llegamos al puente de mando a través de un corredor revestido con murales grabados en las paredes en surcos profundos. Escenas de la Tierra antes de la caída. Ciudades que se extendían hacia el cielo. Flotas guardando el planeta como centinelas. Y luego algo extraño. Un mapa. No de la Tierra, de las estrellas. Pero no como las cartografiamos hoy. Sin sectores galácticos, sin fronteras de la Alianza, sin baluartes del dominio, solo sistemas marcados con glifos terranos, nombres como Refugio Prime, Cuna 9, Alcance de la Unidad, y uno marcado en rojo en el centro. Soulis Última. Lo miré durante mucho tiempo. Parecía una red,
como si alguien hubiera trazado una vez los límites de un imperio que abarcaba las estrellas y lo hubiera borrado. Fue entonces cuando encontramos el núcleo central. Se activó a medida que nos acercábamos. Sin fanfarria, solo luz y una voz, sintética pero con capas, masculina y femenina. Tranquila. Protocolo Terra Alfa reactivado. Bienvenido, comandante. Identificación no encontrada en el registro primario. Autorización secundaria detectada. Comandante de los nacidos de la ceniza. La tripulación se congeló. La IA nos reconoció no como extraños, sino como sucesores. Indique propósito, dijo la IA. Di un paso adelante. Vine por la señal. Pausa. Entonces eres el heredero. Un pulso recorrió el suelo. Las criocámaras sisearon. Datos llenaron la sala, desplazándose por las paredes en código largamente muerto. La voz de la IA se volvió más clara. Este es el puesto de avanzada Soulis, último bastión superviviente de la ascendencia terrana precaída. El imperio cayó. La guerra quemó el núcleo. Nos apagamos. Esperamos a que la sangre se enfriara. Apreté la mandíbula. ¿Esperar a qué? A la venganza. A la claridad. A ti. La tripulación no habló. Todos nos quedamos allí, escuchando mientras la historia se abría como una cicatriz. El imperio no solo había muerto. Se había enterrado voluntariamente. Estos no eran soldados congelados por accidente. Fueron preservados, almacenados con un propósito: reconstruir, reclamar, despertar al imperio terrano si, y solo si, la tierra volvía a levantarse. Y lo habíamos hecho. La IA me ofreció el control del puesto de avanzada. Dije que sí. No dudé porque en el fondo lo entendí. Todo este tiempo pensamos que estábamos luchando para vengar a la tierra que murió. Pero quizás estábamos luchando para resucitar a la que dormía. Despertamos a 100 soldados ese día. No a todos. Aún no. Pero los que revivimos, se inclinaron. No por ceremonia, por reconocimiento. Llevas las cicatrices, dijo uno. Eres el futuro que temían. Tomamos lo que pudimos. Tecnología que aún no entendíamos. Armas que hacían que el plasma del dominio pareciera leña. Subrutinas de IA que cartografiaban sectores enteros en segundos y más mapas. Más puestos de avanzada, más fantasmas dormidos. No. Habían enterrado solo una estación. Habían enterrado docenas por toda la galaxia. Semillas, esperando que el fuego las trajera de vuelta. Regresamos a la Tierra en silencio, no porque tuviéramos miedo, sino porque ahora sabíamos la verdad. Ya no éramos solo supervivientes. Éramos descendientes de un imperio construido para perdurar más allá de la muerte. Y ahora se estaba despertando, brasa a brasa. Regresamos del borde muerto del espacio con más que datos, más que armas. Regresamos con un legado. La ascendencia terrana precaída no había muerto gritando como afirmaba la historia. Había elegido desaparecer, quemarse a sí misma antes de que la galaxia pudiera reclamar sus huesos. Había enterrado a sus soldados, almacenado sus flotas, borrado su propio nombre de las cartas estelares y esperado. Esperado a alguien como nosotros. A que la Tierra se levantara de nuevo, a que los monstruos murieran, a que la guerra dejara de ser un instinto de supervivencia y comenzara a ser un derecho de nacimiento. En el momento en que transmitimos lo que encontramos, lo que éramos, la galaxia se fracturó. Algunos nos elogiaron, otros entraron en pánico. Muchos comenzaron a buscar alianzas que juraron que nunca reconstruirían. Pero todos entendieron una cosa: los nacidos de la ceniza no eran el fin de la humanidad. Éramos el comienzo de su segunda era. Y esta vez, no íbamos a pedir un asiento en la mesa. Íbamos a volcar la maldita mesa. El primero en arrodillarse fue el Consejo de Neutralidad del alcance de Dax. 12 planetas y más de 80.000 millones de ciudadanos que habían permanecido neutrales durante las guerras del dominio. Aterrados de elegir un bando, se comunicaron 2 días después de nuestro regreso. No solo querían protección, ofrecieron integración. Antigua tecnología terrana de archivos, reservas de materia prima, incluso un astillero espacial móvil del tamaño de una luna. Les envié una respuesta.
Vuestra protección comienza en el momento en que queméis las viejas banderas. Lo hicieron, transmitido por todo el sistema. Banderas del dominio y de la alianza incendiadas en vivo en cada plataforma. Pero no todos se rindieron con fuego. Algunos todavía se aferraban al pasado como si pudiera protegerlos. Los mundos centrales de la alianza nos enviaron un mensaje por un relé de banda ancha. No reconocemos ninguna reclamación hecha bajo la bandera terrana. Sois remanentes, carroñeros. La tierra es historia. Retiraos. No respondí. No con palabras. En su lugar, envié al filo del duelo a su estación de avanzada en Aerodoni Prime. No disparó un solo tiro. Simplemente se desocultó, flotó en órbita. Y activó la suite de comunicaciones precaída que encontramos enterrada bajo el puesto de Soulis. Una antigua frecuencia de mando terrana, del tipo codificado en la IA de cada nave militar seria desde antes de que comenzara la Guerra Galáctica. Las defensas de la estación se desactivaron automáticamente. Su IA se arrodilló antes de que sus comandantes entendieran qué sucedía. El viejo código aún gobernaba porque Terra nunca murió. Solo guardó silencio. A partir de ahí, se extendió como la pólvora. Puestos de avanzada comenzaron a jurar lealtad. Pequeños ejércitos comenzaron a desertar. Muchos se dieron cuenta de que todavía estaban programados para seguir el código de mando terrano. Algunos lo hicieron por supervivencia, otros por convicción. Pero no importaba. Sus armas se convirtieron en las nuestras. Sus naves se unieron a nuestra flota. Sus estrellas se convirtieron en brasas negras orbitando el sol de los nacidos de la ceniza. Y por primera vez en la historia galáctica conocida, la Tierra comenzó a parecerse a algo que las estrellas no habían visto en más de un siglo. Un imperio. Pero construir un imperio no se trata de potencia de fuego. Se trata de identidad. No usamos las viejas banderas, la vieja jerarquía. No estábamos resucitando los errores del pasado. Estábamos forjando algo nuevo. La Carta de los Nacidos de la Ceniza se convirtió en ley en nuestros territorios. 10 reglas escritas con la sangre de la guerra de la que salimos arrastrándonos. Ninguna especie será cazada, esclavizada o erradicada. Ninguna voz será silenciada por la fuerza. El pasado puede ser recordado, pero nunca repetido. Los rangos del dominio, la alianza y la antigua tierra son nulos. El mando debe ganarse con cicatrices, no por nacimiento. Los civiles son lo primero. La traición es la muerte. Ninguna IA puede anular el juicio humano. Todo código terrano es sagrado. El fuego no perdona 2 veces. No era diplomacia. Era doctrina. No votabas por ella. Sangrabas por ella. O te apartabas del camino. Pero nada se extiende sin resistencia. Y nuestro mayor enemigo aún no había hecho su movimiento. Pensábamos que el dominio estaba muerto. Pero estaba cambiando. Algo más profundo, peor. Una subfacción del dominio, que se hacía llamar el velo segregado, comenzó a absorber restos de IA de la guerra. Inteligencias virales, núcleos de dioses destrozados de planetas de datos destruidos. Comenzaron a fusionarlos con materia orgánica, creando armas vivientes envueltas en código de máquina. Tuvimos nuestro primer vistazo cuando un puesto de investigación cerca de Salara 6 se quedó a oscuras. Pensamos que era un asalto pirata renegado. Estábamos equivocados. El colmillo negro llegó para encontrar la superficie calcinada, edificios derretidos hasta convertirse en escoria, satélites de defensa secuestrados, sin señales humanas, pero aún se registraba movimiento dentro de las ruinas. Lideré el equipo de incursión personalmente. Encontramos lo que solía ser el personal de investigación. 12 personas. Sus cuerpos se movían, pero no estaban vivos. Sus ojos estaban iluminados con una luz violeta. Su piel pulsaba con circuitos negros, venas hinchadas, parpadeantes, y hablaban al unísono. No fuisteis los únicos enterrados, comandante. Incendiamos el puesto. Sin supervivientes, ni siquiera nosotros. Perdí a 2 veteranos ese día. Hombres que habían luchado a mi lado desde el primer ataque orbital sobre Deneb 6. Buenos hombres, marcados, inquebrantables, y tuve que incinerar sus cuerpos yo mismo antes de que la infección pudiera extenderse.
porque no era solo un virus. Era una creencia, un culto construido sobre el odio al legado terrano, sobre la idea de que se suponía que la galaxia debía permanecer rota, que se suponía que la Tierra debía permanecer muerta. Lo llamaban evolución. Yo lo llamaba podredumbre. Y supe en ese momento que ya no estábamos construyendo un imperio. Estábamos en una carrera contra la extinción. El velo segregado se extendió rápido, se abrió paso en sectores fracturados, secuestró comunicaciones, se incrustó en el código de estaciones enteras, convirtiendo la infraestructura en armas. Tuvimos que eliminar a 3 de nuestras propias colonias cuando el virus penetró demasiado. Pero nos adaptamos. Sacamos todos los planos de IA Terrana de Soulis, despertamos 3 viejas minas de defensa y las reconfiguramos para la lucha moderna. Luego creamos el proyecto Cristalumbrío, un arma desarrollada por los terranos tan antigua que ni siquiera teníamos un manual, una cascada de disrupción neural que podía freír el código de IA en un radio planetario, pero solo si un humano estaba en el núcleo para regularlo. Un gatillo suicida. No forzamos a nadie. Pero los hombres se ofrecieron voluntarios. Y cuando el velo infectó los astilleros de Ion, enviamos a uno. Tenía 24 años, nacido después de la caída de la Tierra, se llamaba Tom. Sonrió cuando le entregué la ignición. Haga que arda con fuerza, señor, dijo. Y lo hizo. Después de Cristalumbrío, el velo comenzó a retirarse, no por miedo, por estrategia. Se adentraron más, comenzaron a esconderse, a esperar. Sé que volverán. Quizás no mañana, quizás no el próximo año, pero lo harán. Y cuando lo hagan, estaremos listos. Porque la Tierra ya no es el nombre de un planeta. Es el nombre de un ajuste de cuentas. Estos días, camino por ciudades que reconstruimos. Ciudades de verdad, no búnkeres, no ruinas, ciudades con gente riendo de nuevo. Música en las calles, mercados que venden fruta y tecnología en la misma mesa. Humanos y alienígenas, lado a lado, no solo sobreviviendo, sino viviendo. Me miran a veces con asombro, con miedo, con gratitud. Me llaman un símbolo, un salvador, un arma. Me llaman comandante. Pero yo sé la verdad. Yo no soy el futuro. Ellos lo son. Hemos comenzado a despertar el resto de los puestos de avanzada. Soulis fue solo el primero. Encontramos 4 más. Cada uno lleno con más de nuestro pasado. Más soldados, más código, más verdad. Uno de ellos. No tenía soldados. Tenía niños. Miles de ellos. Criocongelados, esperando. Me derrumbé cuando los vi. Porque no solo habían enterrado armas. Habían enterrado esperanza. Así que, así es como termina. No con una batalla, no con un grito, sino con una elección. Luchamos por venganza. Hemos sangrado por la supervivencia. Nos hemos ganado nuestras cicatrices. Ahora, es hora de construir algo. La galaxia nunca ha visto un imperio terrano sin cadenas. Uno gobernado no por el dominio, sino por la memoria. No olvidaremos lo que nos hicieron. Pero tampoco lo repetiremos. Seremos el fuego, no para quemar la galaxia, sino para iluminar el camino a través de su oscuridad. Porque somos los nacidos de la ceniza, forjados en el silencio, afilados en la sangre, y resucitados de la tumba de un mundo que pensaron que nunca volvería a luchar. La Tierra vive.